la fórmula de asignación de la representación proporcional, en su interpretación gramatical y funcional, pero muy especialmente en su interpretación sistemática, histórica y teleológica, es inequívoca. Donde la Constitución dice que el tope de sobrerepresentación será de 8% para cada partido, debe leerse que el tope de sobrerepresentación es del 8% para cada partido y no para cada coalición. No me gusta recurrir a los argumentos ad verecundiam, pero la tentación es muy grande. De 1997 a la fecha, se han dado cientos, si no miles de lecturas iguales a este mandato constitucional, no solo por funcionarios electorales y por jueces electorales, sino por partidos políticos y, cosa muy importante, por los mismísimos constituyentes del 97. Hemos hablado en las últimas semanas con integrantes de distintos, con personas que de distinta manera participaron en la negociación de la reforma del 97. Y nadie jamás ha pretendido que donde la Constitución dice 8% del total de la Cámara, se debe leer 8% de la votación de cada partido. No estamos leyendo la Constitución del 17 en su texto original. Los participantes de esas negociaciones están vivos. Y ganó 57 distritos electorales. Esa es la única realidad. Que si tú en la construcción de un convenio de coalición generas estrategias político-electorales para potencializar a los integrantes de la coalición, ahora resulta que eso es ilegal. Compañero representante del PAN, hablemos de estrategias. Ustedes no presentaron candidatos al Senado en Coahuila, como no presentó el PRI en Chihuahua, porque esa fue la definición de su estrategia. Ustedes decidieron ir a una coalición total a diputados, nosotros fuimos en 260. Porque si para esas nos vamos, el Verde no registró candidatos en 110 distritos. Pero hicimos un acuerdo y una estrategia política electoral con nuestros aliados, a efecto de ser efectivos, a efecto de generar un discurso que convenciera a la gente. Y ahí están los resultados. Si esta coalición hubiera sacado, consejera Zavala, 315 distritos, 315 triunfos entre la representación de mayoría y la proporcional, usted no hubiera presentado este acuerdo. Lo que genera el debate aquí es la mayoría calificada. Lo que genera esta animadversión al resultado electoral es la mayoría calificada. Se hubieran puesto a trabajar y MC consiga, que están tan enojados con su integración en las cámaras, consigan aliados, construyan alianzas. Vamos a ir a esta sesión del INE donde hoy se van a repartir las senadurías y diputaciones plurinominales. Hasta el momento 4 consejeros están a favor y 2 en contra. Amigos y amigas, el consejero Espadas le dijo en la cara a la oposición que ellos hicieron las reglas y que muchos están vivos y que le reclamen a ellos. Amigos, el del Verde ecologista, el representante del Verde, le dijo a este señor Acosta Naranjo que él estuvo en esas negociaciones cuando se reformó esta ley. Amigos, se puso calientito el debate. Vamos a ir a esta sesión del INE donde, amigos, se dijeron de todo. Vamos a ir al debate. El diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna, representante del partido político Morena. Adelante. Gracias. Llama la atención en lo que va de esta discusión, debate, que haya personas que olviden los elementos mínimos electorales. La consejera Claudia Zavala, en su intervención, creo que solo dijo una cosa atinada, que es que estamos en un sistema mixto con preponderancia mayoritaria. Nuestro sistema no es un sistema de representación pura. El argumento de tuvieron X porcentaje y se debiera tener el mismo porcentaje en la Cámara es un argumento inválido porque no aplica en nuestro sistema político, porque así se diseñó por ustedes, no por nosotros, por ustedes. Y en esa razón, esto es lo que ganó Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde, el 85% de los triunfos de mayoría, 256 distritos de 300. MC ganó 1. Ustedes en el PAN ganaron 30, más o menos. Y vienen ahora con el cuento de que quieren una representación pura, haciendo una interpretación fantasiosa de lo que está en la ley. Entendemos la desesperación de la oposición. No asimilan que perdieron.
Quisieran un universo paralelo con base en la legislación de su mente, pero lo que me parece muy grave es que servidores públicos, consejeros, consejeras electorales, no asuman su obligación constitucional. Porque este no es un asunto novedoso. Se aprobó en el 2015, 2018, 2021. ¿Dónde estaban sus voces para alegar lo que hoy dicen cuando Morena los arrolló? Callaron, y no solo callaron. Quiero señalar lo que dijo aquí la consejera Claudia Zavala en el 2018. Me parece que el proyecto de acuerdo que está sobre la mesa, más allá de las posiciones antes o ahora que se puedan tener, ya tiene claridad. No hay un dilema en este caso, hay una norma que cumplir. Dice ahora, la inercia nos llevó a esto y ahora tenemos que repensar. Pero en el fondo lo que quiere decir es, mi propuesta es para limitar a la coalición de Morena, PT y Verde para que no puedan hacer reformas constitucionales. Y yo les quiero dar una noticia. Lo que nosotros hicimos en campaña fue justo eso, ir con una propuesta para pedirle a la gente lo que llamamos Plan C, solicitándoles su voto para nuestros partidos, expresamente dicho en campaña, para tener la mayoría calificada en el Senado y en diputados, para poder reformar la Constitución en beneficio de la gente. ¿Y qué hizo la gente? Nos dio esa confianza a nosotros. Y esa confianza la vamos a asumir con responsabilidad. Nuestra obligación es responderle a la gente, cumplir lo que desean y usar esa mayoría que nos dieron en beneficio del pueblo. Pero no puede venir aquí a hablarse de lo que no prevé la Constitución. Y lamento mucho, representante Sondón, que hables de trasvase de triunfos y de transferencia de votos cuando tú has sido un representante por años aquí y sabes cómo funciona la ley y solo tienes que leerla. Ley de partidos políticos, artículo 91. Deben los partidos en los convenios de coalición hacer el señalamiento, de ser el caso, del partido al que pertenecerá originalmente cada uno de los candidatos registrados por la coalición y el señalamiento del grupo parlamentario o partido en el que quedarán comprendidos. Cuando ustedes dijeron aquí en la mesa respecto de su coalición, queremos renunciar a este artículo. Vamos en contra de este artículo. Y nuestra coalición no va a asumir lo que dice en el artículo. ¿Cuándo lo dijeron ustedes? Eso se llama cinismo. Venir a utilizar una figura de coalición y reprocharle a la otra que haga y use lo que está establecido en la ley se llama cinismo, se llama ser cobardes y no aceptar su derrota. Aquí no hay ningún trasvase de votos ni ningún trasvase de triunfos. Una coalición es, y usted lo sabe, representante, la unión de dos o más partidos para obtener un triunfo de mayoría. Y los votos se cuentan de todos los partidos para el candidato. Y para cada partido, para los efectos varios de representación proporcional, de financiamiento y de lo que prevé la ley. Así que no vengan a mentir. Vienen ustedes aquí a argumentar cosas que están en la legislación de su mente. Pero nosotros, los partidos políticos todos, fuimos a una contienda con reglas preestablecidas. Una muy clara, el acuerdo CG 645-2023, que se aprobó en diciembre pasado, hace 7 meses. Lo aprobó este consejo, lo aprobó usted, consejero Jaime Rivera. Y en este acuerdo viene el detalle de cómo se iban a asignar las diputaciones de representación proporcional que se están aplicando en el acuerdo que se somete a consideración de este pleno el día de hoy. Eso se llama certeza jurídica. La certeza jurídica es la previsibilidad que tenemos para saber cuáles son las consecuencias al ubicarse en una hipótesis legal. Nuestra coalición tuvo la mayoría, no porque lo digan actores políticos, sino porque la gente fue y votó y conforme las reglas establecidas en el artículo 54 de la Constitución, las reglas establecidas en la ley electoral, este acuerdo que aprobaron aquí en el INE en diciembre pasado, las y los consejeros, son los que nos da la pauta para tener la asignación conforme a las reglas del orden jurídico. Pretender algo diferente es inventar. Pretender algo diferente es, representante Sondón, lloriquear, no asumir la derrota, venir a inventar cosas que dicen la Constitución, venir a inventar cosas que no dice la ley, venir a inventar o desestimar un acuerdo como si no existiera, ser cínicos al no asumir cómo se conforman las coaliciones. Y nosotros estamos aquí simplemente para recordarles, perdieron, asúmanle, vamos a defender nuestros triunfos, donde por cierto,
nos aplicaron una restricción constitucional. A Morena le quitan 12 diputados por aplicarle el límite de la sobrerepresentación del 8%. Es una regla que está en la Constitución. Le están aplicando a Morena y nos restan 12 diputados. Y aplican otra regla que no está en la ley, la de afiliación efectiva, a la cual me referiré en mi siguiente intervención. Es cuanto, Presidenta. Muchísimas gracias, señor representante. Consejero Ujib Espadas Ancona. Gracias, Presidenta. El de hoy es uno de los debates más graves que el INE ha tenido. Ciudadanas integrantes de este Consejo y que por distintos medios siguen este debate. La discusión acerca de la representación legislativa es un debate fundamental para el sistema electoral, para la democracia y para la transición democrática que, por no llegar a la Constitución, no terminó de ser. En la proporcionalidad electiva se define cuánto pesa concretamente el voto de cada ciudadana y ciudadano en la representación nacional. No solo el día de la elección, sino a lo largo de todo el mandato de los electos. La sobrerepresentación es una condición estructural del sistema electoral mexicano. Es, en consecuencia, inevitable, estando vinculada a la elección de diputadas y diputados uninominales. Esto es así inevitablemente. Quien triunfa en un distrito, triunfe con el 30% de los votos, triunfe con el 80% de los votos, porta en sí la representación del 100% de los ciudadanos, no teniendo el 100% de los votos. Los distritos uninominales introducen sistemáticamente la sobrerepresentación y esta es la característica central desde que México es México y antes, porque fue heredada de la Constitución de Cádiz. Este dominante mayoritario plasmado en la Constitución se sostiene en concepciones primarias de la relación entre ciudadanía y el Estado cristalizadas en la Constitución. Muchas de estas son concepciones arcaicas. Se basan en la herencia que el Partido Nacional Revolucionario imprimió y reprodujo en la Carta Magna años después de la promulgación de esta. La sobrerepresentación genera graves deformaciones en el peso relativo del voto de cada ciudadana y ciudadano en la conformación del Parlamento. Esta es una constante. Entre 1997 y 2021, el dominante mayoritario generó, en números prácticos, no elaboraré ahora, pero creo que la mayoría de los aquí presentes ya han sido torturados con mi exposición sobre este procedimiento de cálculo, pero entre 1997 y 2021, la diferencia del peso en la Cámara de Diputados entre quienes ganan y quienes pierden la votación en su distrito es aproximadamente de 4-1. El sistema electoral, la Constitución, no obligan a que el peso del voto de cada ciudadana y cada ciudadano sea el mismo. El ideal democrático de un ciudadano, un voto, termina en nuestro modelo constitucional el día de la elección. Y a diferencia de los modelos proporcionalistas, no transita a la conformación del órgano legislativo. Este es uno de los grandes déficits democráticos de nuestra Constitución. Nuestra Constitución ha evolucionado a lo largo de los años. Este análisis histórico es básico para entender el momento. Y así, este principio de territorialidad heredado de Cádiz fue posteriormente complejizado con el principio de pluralidad introducido en 1963 y con el principio de proporcionalidad realmente introducido en 1986. Sin embargo, a lo largo de toda nuestra historia constitucional, el soberano, la soberanía nacional, ha decidido sostener el dominante mayoritario por una concepción axiológica que encuentra en la mayoría territorial la auténtica representación popular. Evidentemente yo no comparto este criterio, pero el análisis de nuestra Constitución nos lo exhibe. El desarrollo histórico y teleológico de la Constitución, la procuración de la sobrerepresentación es una constante. La proporcionalidad fue introducida y se ha visto reducida a un instrumento secundario de compensación parcial para minorías que a lo largo del tiempo casi siempre han sumado la mayoría de los votos.
El sentido del desarrollo constitucional no ha avanzado hacia la proporcionalidad, más por el contrario, los impulsos regresivos han sido crecientes. Sin embargo, siendo el debate acerca de la sobrerepresentación y de la proporcionalidad un debate fundamental, la forma como se ha puesto al INE en la encrucijada en el que hoy se encuentra es artificial. La fórmula de asignación de la representación proporcional, en su interpretación gramatical y funcional, pero muy especialmente en su interpretación sistemática, histórica y teleológica, es inequívoca, donde la Constitución dice que el tope de sobrerepresentación será de 8% para cada partido, debe leerse que el tope de sobrerepresentación es del 8% para cada partido y no para cada coalición. No me gusta recurrir a los argumentos ad verecundiam, pero la tentación es muy grande. De 1997 a la fecha, se han dado cientos, si no miles de lecturas iguales a este mandato constitucional, no solo por funcionarios electorales y por jueces electorales, sino por partidos políticos y, cosa muy importante, por los mismísimos constituyentes del 97. Hemos hablado en las últimas semanas con integrantes de distintos, con personas que de distinta manera participaron en la negociación de la reforma del 97. Y nadie jamás ha pretendido que donde la Constitución dice 8% del total de la Cámara, se debe leer 8% de la votación de cada partido. No estamos leyendo la Constitución del 17 en su texto original. Los participantes de esas negociaciones están vivos. La pretensión jamás fue, ni jamás se interpretó así, que el tope de sobrerepresentación fuera limitar la del partido que fuese a un 8% sobre su propia representación. No hay margen de discusión. Nada más una pregunta para el consejero Uquipe Espada, si puede continuar con su presentación. Gracias. Gracias. Enseguida Por supuesto. ¿Puedo responder primero a la consejera de la Cruz y posteriormente al representante del Partido de la Revolución Democrática? Entonces, que haga de una vez su moción. Bueno, Continuar. Muy bien, adelante. el orden constitucional no es proporcionalista. No da al voto de cada candidato, reitero, el mismo peso más allá del día de la elección. Sus resultados son injustos. Sus disposiciones no son igualitarias. Se trata de una constitución autoritaria en la conformación de la representación parlamentaria, es verdad. No es lo mejor para la diversidad política y social de este país, pero hoy es mandato constitucional. El INE defiende la República arbitrando, no siendo parte de la disputa. No puede un órgano obligadamente imparcial moldear sus decisiones en función de un resultado electoral particular, independientemente de que ese resultado sea considerado adecuado o no por funcionarios o jueces electorales. Gracias. Con eso, da respuesta a las dos, porque le falta uno. Un minuto. Con eso. No me han preguntado. Sí, le dijo que era para continuar. Le pedí No, que él no, quiero hacer una ella sí. pregunta. Ok, Adelante. adelante, señor representante. Muchas gracias, presidenta. Señor consejero, le pregunto yo, ¿qué va a hacer usted con la fracción B del mismo acuerdo que hace rato mencionaba Sergio? Ustedes aprobaron como lineamientos generales para la aplicación de la representación proporcional. ¿Qué dice? En un segundo momento, en caso de que la candidatura triunfadora no tenga una afiliación efectiva a algunos de los partidos políticos nacionales que la postularon, el triunfo será contabilizado en los términos de lo expresado por el convenio de coalición aprobado. Lo anterior no implicará que se llegue a afectar el principio de representación y pluralidad en la integración de la Cámara de Diputados y Diputadas, por lo que, para el caso de la asignación de las diputaciones de RP, se procurará el mayor equilibrio entre el porcentaje de votos y el porcentaje de curules de todas las fuerzas políticas que hayan obtenido al menos el 3% de la votación de conformidad con el artículo 54, base quinta. Lo anterior, en aras de privilegiar y respetar los principios de pluralidad que implica la efectiva representación de la expresión política y plural y el principio de proporcionalidad que conlleva la representación ante el Congreso, que sea acorde a la votación obtenida, es decir, que el número de votos sea lo más parecido al número de las curules obtenidas en los órganos legislativos.
Pasar del 54 al 73 solamente preserva tenemos un minuto, esto. señor representante, para hacer la Pasar del pregunta. 42 al 25 preserva esto que usted aprobó. Por supuesto que lo que voy a hacer con esa fracción del acuerdo es respetarla. Evidentemente, en todos sus términos, esa fracción del acuerdo está subordinada al mandato constitucional. No puede este órgano derogar una fórmula constitucional en unos lineamientos. Gracias, consejero Uki. Hará uso de la palabra el maestro Arturo Escobar y Vega, representante del Partido Político Verde Ecologista de México. Muy buenas tardes, consejeras y consejeros. Atendiendo con atención cada una de las intervenciones de todos mis compañeros que integramos la mesa del Consejo General, veo una enorme intencionalidad de algunos de encontrar como dé lugar algún tipo de interpretación que permita devaluar los triunfos electorales que obtuvo nuestra coalición el pasado domingo 2 de junio. Ese día hablábamos de ser magnánimos en la victoria y dignos en la derrota. En la parte de la dignidad creo que se ha perdido todo el estilo. Se ha buscado reinterpretar, legislar, inventar, imaginar y engañar, especialmente a la ciudadanía, inclusive de manera vergonzosa del expresidente del Consejo General del INE, donde él aplicó estas reglas en el 15, en el 18 y en el 21. Y a través de determinados instrumentos tecnológicos se busca radiar a la ciudadanía con información absolutamente falsa. Nuestra coalición ganó más del 80% de los distritos federales. 80%. Las reglas de repartición de representación proporcional son absolutamente claras y con precedentes en el 54 constitucional. Pero hago una remembranza porque es relevante saber por qué estamos en esta discusión en este momento. Érase el año 2008, donde estaba Humberto, que se acaba de parar. Guadalupe no era senador, pero era, pues ahí no eras jefe del poder, pero participabas. Era el negociador más importante del PRD en esos tiempos y el PRI. Escucho por todos los rincones decir la afectación a las minorías. La reforma electoral del 2008 se hace en un cuartito cerrado, representante del PAN, entre el representante del presidente Calderón, Guadalupe Acosta Naranjo, que no me va a dejar mentir, el representante del PRI y el representante del PAN. Solo ellos cuatro. Porque todos los demás nos regalaban los curules y los escaños, porque éramos partidos políticos que no valíamos nada. Se hace una reforma electoral profunda, de gran calado, privadita. Se difunde y por supuesto que los partidos que no participamos en el debate legislativo, porque esto se llevó a comisión totalmente planchada. Esto generó inclusive un casi rompimiento entre el PRI y el Verde, porque ellos deciden prohibir las coaliciones como las conocíamos cuando las coaliciones no son obligatorias. Pasa por la voluntad de cada partido político, de los partidos políticos, construirlas o no. Pero el discurso, especialmente en los medios de comunicación, era estos partiduchos, estos partidos que no representan nada, perderán su registro una vez que contiendan de manera independiente en las elecciones. 2009, 2012, 2015, 2018, 2021, 2024, y aquí seguimos. Dice con enorme soberbia y de veras lastimosa, consejero Jaime Rivera, que hay algunos partidos políticos que nos aprovechamos de las candidaturas uninominales con votación mínima o poca, no sé qué término utilizó. Yo creo que usted no tiene la menor idea de lo que es ir a la calle y sacar 5 millones de votos. No tienen la menor idea de lo que es. Dice mi amigo Dante Delgado que ellos sacan el 11% compitiendo de manera independiente, que ganaron y que representa únicamente el 4% en las cámaras. Nosotros ganamos 57 distritos, desde aquí si me escucha el senador Dante Delgado, que culminará el 30 de agosto porque ya no será senador. Pero si nos vamos a donde competimos, solo nosotros ganamos 6, ustedes nada más 1. En las coaliciones se construyen en base a lo que hicieron el PAN, el PRI y el PRD en el 2008, son realmente candidaturas comunes, no coaliciones. Pero hubo un enorme temor en ponerle ese término en la legislación federal. Pero desde ahí nos vamos al 18. Coordinador Carlos Puente y un servidor presentamos en esa legislatura, el 18 al 21, junto con el PT, una reforma electoral, donde pudieras tener coaliciones y candidaturas comunes y donde pasáramos a un sistema de representación pura. Lo volvimos a hacer en el 22. A propósito, Guadalupe, si eso hubiera pasado, ustedes tendrían registro hoy. Y hoy tendríamos PAN y PRI que nos denunciaron por presentar estas reformas, porque decían el Verde quiere la vida vitalicia. ¿Cuál es el término, Carlos? La vida eterna, porque quieren que le regalen. El Verde sacó casi 5 millones de votos y ganó 57 distritos electorales. Esa es la única realidad.
que si tú en la construcción de un convenio de coalición generas estrategias político-electorales para potencializar a los integrantes de la coalición, ahora resulta que eso es ilegal. Compañero representante del PAN, hablemos de estrategias. Ustedes no presentaron candidatos al Senado en Coahuila, como no presentó el PRI en Chihuahua, porque esa fue la definición de su estrategia. Ustedes decidieron ir a una coalición total a diputados, nosotros fuimos en 260. Porque si para esas nos vamos, el Verde no registró candidatos en 110 distritos. Pero hicimos un acuerdo y una estrategia política electoral con nuestros aliados, a efecto de ser efectivos, a efecto de generar un discurso que convenciera a la gente. Y ahí están los resultados. Si esta coalición hubiera sacado, consejera Zavala, 315 distritos, 315 triunfos entre la representación de mayoría y la proporcional, usted no hubiera presentado este acuerdo. Lo que genera el debate aquí es la mayoría calificada. Lo que genera esta animadversión al resultado electoral es la mayoría calificada. Se hubieran puesto a trabajar. Y MC consiga, que están tan enojados con su integración en las cámaras, consigan aliados, construyan alianzas, sepan negociar, sepan construir, ceder y conceder, para que tengan mayores números de diputados y senadores. Estamos absolutamente convencidos en seguir siendo magnánimos en el triunfo. Y desde el lado del Verde lo decimos, absolutamente responsables en las reformas. Pero no nos regateen en la mesa aquello que no nos ganaron en la calle. Muchas gracias. Gracias, maestro Arturo Escobar y Vega. Diputado Marco Humberto Aguilar Coronado, consejero del Poder Legislativo del Partido Acción Nacional. Gracias, señora presidenta. Señoras y señores